Los estudiantes constituyen la razón de ser de la universidad. A ellos se les dedica nuestro esfuerzo para que cuenten con los medios y oportunidades que les permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional en condiciones óptimas. El curso pasado, los alumnos de grado ascendieron a 13.027, mientras que en primer y segundo ciclo fueron 9.160. Por otro lado, tuvimos matriculados a 1.720 alumnos en másteres oficiales y 624 en tercer ciclo. Todo ello hace un total de 24.571 estudiantes, de los cuales 568 son extranjeros. A estos hay que sumar los estudiantes que cursaron estudios propios y estudios de menos de 200. La universidad y el Servicio Extremeño Público de Empleo conocen la importancia de sintonizar la formación universitaria con las necesidades del sistema productivo. Por ello, se lleva a cabo una serie de acciones con el objetivo fundamental de acercar la institución universitaria al mundo empresarial. Destacable es también el incremento significativo de la movilidad de nuestros estudiantes, personal docente y personal de administración de servicios. Según el informe estadístico del programa Erasmus, la UED es la universidad española con el mayor índice de participación en este programa y a la vez que se sitúa entre las 7 universidades españolas en las que más crece el número de estudiantes de Erasmus. Este curso también ha habido programas específicos de movilidad con Iberoamérica y se ha participado en un programa Atlantic de movilidad de la Unión Europea y Estados Unidos. Se ha hecho una gran apuesta por el programa de titulaciones conjuntas con universidades europeas. Dentro de esta línea de internacionalización, entendida no solo de participación, sino también de liderazgo de proyectos europeos, se encuadra la reciente obtención de un proyecto Tempus, en el que han competido 676 propuestas y en la que solo otras 10 universidades, además de la de Extremadura, han logrado el proyecto. Centrándome ahora en la docencia, conviene anotar que la adaptación de la universidad al espacio europeo de educación superior ha sido uno de los ejes fundamentales del pasado curso. La universidad, preocupada por su vinculación con la sociedad, cuenta con una amplia oferta de títulos de grado, que cubre todas las ramas de conocimiento. Se han reconvertido titulaciones de segundo ciclo en títulos de grado o máster. Se han finalizado los nuevos estudios los primeros egresados. Se ha trabajado también en el diseño de la Escuela Internacional de Posgrado para la organización de máster, doctorado y formación permanente que permitirá ofrecer a nuestros egresados una programación académica de calidad. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina y se os ha considerado dignos de obtener el supremo grado académico, en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investidos como doctores por la Universidad de Extremadura e integrados en su claustro, en testimonio de lo cual vais a recibir las insignias de vuestro honor y dignidad y el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Salgo por aquí. Por la Facultad de Ciencias, doña Eva Albano Pérez, doña Ruth Bejarano Escobar, doña María Elena Bote Serrano, don Jonathan Delgado Adame y sus padrinos. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo.
don Antonio Luis Duque Macías, don Ángel Encinas Bogueat, doña Guadalupe Fernández García, don Juan de la Cruz García Bernalde y sus padrinos. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Doña Cristina Gutiérrez Pérez, doña María Pura Ortigón Vinagre, doña Alicia Rodríguez Jiménez, por la Facultad de Filosofía y Letras, don Pedro Plasencia Lozano y padrinos. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Medicina, don Luis Espejo Antúnez, don Luis García Boruel Delgado, doña Blanca González Sánchez, don Juan Rodríguez Mansilla y padrinos. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo?
José Antonio Muñoz Gutiérrez. Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doña Eva Crespo Cebada, doña Mercedes Galán Ladero, don José Luis Pereira Martins y padrinos. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores, y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Veterinaria, doña Asunción Ramos Chamizo. Por la Escuela de Politécnica, don José Manuel Pérez Pintor, don Félix Rodríguez Rodríguez. Por la Facultad de Ciencias del Deporte, don Josué Prieto Prieto. Y padrinos. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores, y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Educación, don Alberto Blázquez Manzano, doña Amalia Grajera Alonso, doña María Elena Enríquez Saldana, don Manuel Vilches Cerrato y padrinos. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores, y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo?
doña Mirén Gabirondo Olazábal, por la Facultad de Formación del Profesorado, doña Anabel Fondón Ludeña, doña María Isabel Polo del Río, por la Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional, don Raúl Roncero Martín y padrinos. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Don Julián Calderón García, don Alfredo Jimeno Benítez, por Ingenierías Agrarias, don Manuel Joaquín Serradilla Sánchez. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Tiene la palabra el profesor don Ginés María Salido Ruiz, catedrático de Fisiología de la Facultad de Veterinaria, para pronunciar la lección inaugural del curso 2012-2013. Con la venia del rector magnífico de la Universidad de Extremadura, en apenas unos meses cumpliré 60 años, de los cuales prácticamente las 2/3 partes se me han ido como un suspiro en la universidad. Comprenderán, y espero que sepan disculpar, señor presidente de Extremadura, rectores, autoridades, querido claustro de doctores, señoras y señores, que les hable hoy de lo que razonablemente conozco, la investigación académica y en defensa de la universidad.
Aunque es cosa averiguada que el ego de los universitarios es amplio, el mío no lo es tanto como para hablarles de mí, ni tampoco de mi currículum, y mucho menos para dictar una lección, inaugural en todo caso, sobre la especialidad que profeso, la fisiología. También se da la circunstancia de que hoy no hablaré en nombre y representación de nadie, como en otras pasadas ocasiones hiciera representando a un departamento, a una facultad o a la propia Universidad de los Extremeños, sino en el mío propio. Por lo que lo más aconsejable es que me despoje de estos símbolos que a veces, solo a veces, tanto molestan a la cabeza. Desde que hace apenas un par de meses atrás la secretaria general de nuestra universidad me comunicara que por antigüedad y orden de prelación, que no por méritos propios, me correspondía la tarea honrosa a la que ahora me aplico, han sido muchas las ocasiones en las que me he preguntado, he pensado, uno, qué viejo soy, y dos, cuántos de los que me escuchen acabarán bostezando. Y es que lo mío, como comprobarán, no es la oratoria, ni la retórica, ni la gramática, con ser estos saberes muy convenientes. Lo mío, si acaso, es la investigación académica y a ello voy sin más preámbulo. Las universidades, desde hace siglos, son la joya y el orgullo de los países europeos, garantizando la investigación y la transmisión del conocimiento. Desde hace algunos años, la Unión Europea, en concertación con todos los actores afectados, pretende darles un nuevo impulso, queriendo ampliar su autonomía, sacar el mejor partido de su diversidad y ofrecerles nuevos instrumentos para que desempeñen un papel protagonista dentro de la que se ha venido a denominar economía del conocimiento. Las universidades, además de su función básica de educación superior y de su papel en la creación de una cultura humanística y científica, ejercen una importante actividad investigadora que ya es secular. Además, se les ha asignado recientemente una cuarta misión, basada esta en una actividad de transferencia de conocimiento y tecnología. Como bien sabéis, hoy no es concebible una universidad que no cuide todas estas misiones. Y la autonomía, que tantas veces hemos demandado de quienes nos financian y fiscalizan, y con razón, en cuanto institución pública que somos, no es más que un derecho por nuestra dedicación a la investigación y a la transmisión del conocimiento, sin otro supuesto que el servicio incondicional a la verdad científica. En Europa existen unos 4.000 centros de enseñanza superior, con 400 y pico mil investigadores. Estas colmenas, donde trabajan cerca de 1,5 millones de personas, forman lo que se ha venido también a denominar universidades europeas. Esa inmensa red de divulgación, transferencia y producción de conocimientos científicos se caracteriza por el vínculo, a menudo lleno de historia, que cualquier nación europea mantiene con su sistema académico. Esto no significa que los universitarios europeos vivan de puertas para adentro. Cada país, según sus capacidades, posee facultades, laboratorios, centros de investigación arraigados en su cultura y a la vez abiertos al mundo y con frecuencia reconocidos internacionalmente. Pero en el contexto actual, dominado por la emergencia simultánea de la globalización y de la sociedad del conocimiento, los Estados de la Unión Europea han entendido claramente los cambios que deben realizar en sus sistemas universitarios en un periodo en el que su coste ha llegado al límite de lo que pueden soportar las arcas públicas. En lo que concierne a la enseñanza, los sistemas universitarios se enfrentan al doble desafío de un mayor número de estudiantes que hay que formar
y a las exigencias del mercado laboral en lo que respecta a su cualificación. Luego, en el ámbito de la investigación, numerosos indicadores muestran que los sistemas universitarios europeos, en su conjunto, son menos eficaces en la innovación y en la simbiosis con el mundo empresarial, y por ello consiguen menos resultados económicos, de crecimiento y empleo que sus competidores estadounidenses o japoneses. La sensibilización sobre la necesidad de una visión europea de estos desafíos ha aumentado considerablemente en el transcurso de las 2 últimas décadas. En 1999 se franqueó una etapa básica, sobre todo con la Declaración de Bolonia, que dio pie a un proceso de armonización en la validación y el reconocimiento de los títulos universitarios. A través del programa Erasmus, la Unión Europea también dio un gran impulso a la movilidad de los estudiantes más allá de las fronteras nacionales. Pero tanto el papel como el lugar de las universidades como principales actores de la investigación, teniendo en cuenta que en ellas trabaja aproximadamente 1/3 de los investigadores, probablemente el 99% en el caso de Extremadura, y suponen el 80% de la investigación básica en Europa, están siendo objeto de una amplia reflexión no exenta, a veces, de crítica poco saludable. Y yo, que tantas veces he criticado a la universidad con argumentos que no vienen al caso, quiero ser su defensor con argumentos en esta magnífica ocasión. Es cierto que el primer elemento unificador de la investigación universitaria fue, y sigue siendo, su implicación activa en los programas marco de la Comisión Europea. De una forma u otra, prácticamente todas las universidades del continente participan en numerosos proyectos europeos en todos los campos de investigación aplicados o fundamentales, y gracias a ellos reciben una parte sustantiva de su financiación. También están muy presentes en los programas Marie Curie para la movilidad de los investigadores, que han ayudado a llevar a cabo los trabajos doctorales o postdoctorales de decenas de miles de investigadores en toda Europa. Sin embargo, a partir del año 2000, con la óptica de la creación del espacio europeo de la investigación, una de las bases de la nueva estrategia de crecimiento y empleo, denominada Estrategia de Lisboa, la Unión Europea comenzó a tener una visión mucho más política, lo digo en el sentido positivo del término, mucho más política, de los puntos fuertes y débiles comunes de los sistemas universitarios europeos. La Comisión Europea, con los Estados miembros y los actores de la enseñanza superior, puso su empeño en articular un proyecto común de modernización de las universidades en torno a 3 misiones que podemos considerar básicas: enseñanza, la investigación y la contribución a la innovación. Las principales orientaciones, definidas ya en 2006, se apoyaron en la diversificación y la valorización de su excelencia, en un mayor impulso a la movilidad de los estudiantes, los profesores, los investigadores y en el refuerzo de sus vínculos con el mundo empresarial y con la sociedad en general. Este enfoque, y puesto que todo se ha de decir, representa un cambio radical en el funcionamiento tradicional de las universidades, las cuales han tenido siempre, desde un punto de vista histórico, una especie de misión de autosuficiencia en la oferta de conocimientos. La mayoría se desarrollaron a través de los siglos en torno a un principio fijado que consistía en ofertar un amplio abanico de estudios universitarios organizados de forma vertical, bajo la supervisión financiera y programática de sus poderes públicos, nacionales o regionales. Pero, a escala del continente, esta diversidad de los programas universitarios de enseñanza e investigación oculta la falta de una auténtica diversificación que se base en la oferta de especializaciones
tomando como criterio la excelencia, la arete griega, y, en muchos casos, la arborescencia vertical de las asignaturas enmascara también la insuficiencia de los lazos y las pasarelas entre ellas. Para que la situación cambie, y de hecho está cambiando por todas partes en Europa, no sin crisis, existe un amplio consenso sobre la necesidad de conferir a las universidades una autonomía real y más responsabilidades para que puedan iniciar políticas de excelencia, organizando a sus comunidades en torno a una cultura basada en la obtención de resultados y el respeto a un contrato social. La Comisión Europea destaca la necesidad de nuevos modelos de gobernanza interna basados en la adopción de auténticas políticas científicas apoyadas por una gestión estratégica y proactiva de sus recursos humanos y financieros. Y añade que las universidades europeas necesitan afirmar su papel de actores económicos capaces de responder mejor y más rápidamente a la demanda de los mercados y de desarrollar colaboraciones para la explotación de los conocimientos científicos y tecnológicos, preservando a la vez el carácter público de su misión y sus más amplias responsabilidades sociales y culturales. Al inscribir la reforma y la modernización de las universidades en la agenda de su estrategia global, la Unión Europea colma un déficit patente en su determinación de afirmar su evolución hacia una economía del conocimiento en la que los actores de la enseñanza superior y de la investigación universitaria deben ser protagonistas. Solo poniendo en común las experiencias con éxito o difíciles, solo poniendo en común las experiencias se pueden definir las líneas directrices que deben guiar las evoluciones. Pero no existen soluciones prefabricadas. Por ejemplo, en el famoso vínculo entre la universidad y la innovación, un tema recurrente que ha sido mencionado en numerosos informes y recomendaciones de las 2 últimas décadas. Los responsables de las políticas públicas y los responsables de las universidades no deben confundir la investigación y las nuevas invenciones con la innovación, se ha dicho. La investigación universitaria puede y debe ser fuente de innovación, pero hay que reflexionar sobre el papel que se ha querido dar a las universidades, empujándolas a crear startups y otras empresas semilla o spin-off, así como a gestionar carteras de patentes, un modelo originado en Estados Unidos, donde, dicho sea de paso, actualmente se está poniendo en tela de juicio. A menudo se habla de los casos exitosos de este tipo, pero este deseo de que se produzca un acercamiento de las universidades a las empresas no debe tener como meta sustituirlas. Esto entrañaría un riesgo para la misión principal de las universidades, que es la extensión de las áreas del saber y el intercambio abierto de conocimientos innovadores con el mundo empresarial. A largo plazo, la reforma necesaria de las universidades debe llevar a una distribución del trabajo en todo el sistema de investigación, con el reconocimiento expreso de que puedan darse diferentes modelos de modernidad en las universidades. Estas no pueden seguir un modelo único de relaciones con el mundo empresarial basado en prescripciones rígidas. Quizás sea conveniente recordar aquí y ahora que la Unión Europea, antes de la crisis, mantenía una posición mundial excelente en investigación. Primera, por el número de publicaciones científicas y segunda, por detrás de Estados Unidos, tanto en términos de patentes registradas como de sumas invertidas en I+D. ¿Hay motivos para alegrarse? En absoluto. Porque aunque haya más publicaciones europeas, no son las más citadas. Y ese es el criterio que suele medir el impacto de un trabajo científico. Si se toma como referencia el 10% de las publicaciones más citadas, Estados Unidos está muy por delante. Esto se debe a que en Europa no existe una clara especialización temática de la investigación. La Unión Europea está presente en todos los campos del saber a un nivel satisfactorio,
pero no domina en ninguno de los sectores más dinámicos. Estados Unidos lidera el sector biomédico. Japón es líder indiscutible de las ciencias de los materiales y la Unión Europea hace de todo un poco. Ahora bien, el futuro de la economía del conocimiento se juega en el grupo de las nanotecnologías, las biotecnologías, las tecnologías de la información y de la comunicación y las ciencias cognitivas. Las aplicaciones que proceden de ellas son las que suelen dar pie, a veces de modo sistemático, a la producción de nuevos conocimientos. A pesar de ello, el sector privado europeo invierte mucho menos en I+D que sus homólogos asiáticos o estadounidenses. En Estados Unidos, y aún más en Japón, en China o en Corea del Sur, el esfuerzo en investigación está financiado en más de un 64% por el sector privado, frente al 55% en su conjunto de la Unión Europea. Pero, y he de decirlo con franqueza, por el respeto institucional y personal que todos ustedes me merecen, tanto la Unión Europea como España y como Extremadura van bajando en la lista, si consideramos el número de publicaciones y de patentes o la intensidad del esfuerzo en investigación y desarrollo. Y lo mismo le ocurre a Estados Unidos, aunque en menor escala. De hecho, el antiguo y el nuevo mundo sufren cada vez más la competencia con Asia. Desde el año 2000, la intensidad del esfuerzo de investigación en China progresó en cerca de un 60%. Y actualmente, las publicaciones anuales del antiguo imperio del centro son más numerosas que las del país del sol naciente. Aunque es cierto que estos avances se refieren a cantidades limitadas. En términos de poder adquisitivo, China invierte casi 3 veces menos que la Unión Europea en investigación y sus publicaciones, y no por la lengua en la que se publican sus publicaciones, son poco citadas. Pero la tendencia está bien presente en el plano científico, así como en el plano económico, político o militar. El ascenso del Asia emergente es rápido y espectacular. Centrémonos ahora, con un poco más de detenimiento, en el mosaico del espacio europeo de investigación. A primera vista, todo está bien. 20 de los 27 Estados miembros aumentaron el presupuesto de I+D en el conjunto de los gastos gubernamentales desde el año 2000. En 17 países, dicho aumento conllevó un avance en la intensidad del esfuerzo de investigación, a veces espectacular, de más del 10% en 12 de los estados, con picos que superan el 50% en Estonia o en Letonia. Sin embargo, la curva de la intensidad del esfuerzo de investigación del espacio europeo de investigación está tristemente llana, estancada desde el año 2000 en torno al 1,85% del Producto Interior Bruto. Esta paradoja se explica por el hecho de que los 12 países que más intensificaron su esfuerzo solo representan el 17% del Producto Interior Bruto de la Unión. Más de la mitad del PIB proviene de los pesos pesados, que son demográfica y económicamente Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Ahora bien, estos 4 países experimentaron un estancamiento, incluso una disminución de su esfuerzo en investigación. La pregunta puede ser, ¿la copa está medio llena o medio vacía? Los optimistas destacarán que gracias a programas marco y a los fondos estructurales han mejorado sustancialmente varios países que entraron en la Unión Europea en 2004. Los pesimistas dirán que las principales potencias europeas no desempeñan convenientemente su papel de locomotora. En resumen, Europa sigue siendo una potencia científica de primer orden, pero va por detrás de Estados Unidos y de Japón en los campos más dinámicos y está amenazada por el auge de los países emergentes, particularmente países asiáticos. Su esfuerzo en investigación se estanca, aunque las desigualdades en su seno se estén difuminando. ¿Cómo se pueden explicar estas dificultades persistentes para edificar una auténtica economía del conocimiento?
Los economistas destacan, y quién soy yo para llevar la contraria a tan insigne gremio, que Europa tiene dificultades a la hora de transformar su excelencia científica en crecimiento económico, entre otras razones, por tener un sistema de protección intelectual inadaptado. Sigue siendo más caro, mucho más caro, registrar una patente en Europa que en el resto del mundo. Un industrial gasta hasta 10 veces más para proteger su invención en 12 países de la Unión Europea que en Estados Unidos y 13 veces más que en Japón. Y los costes de mantenimiento de una patente son aún más elevados y a menudo disuasivos para las pequeñas empresas que se ven obligadas a ceder sus tecnologías innovadoras. El escollo se debe a la complejidad de los procedimientos de la Oficina Europea de Patentes. La oficina no concede patentes comunitarias, solo desempeña el papel de ventanilla única, centralizando las peticiones, examinándolas, y llegado el caso, concediendo un título que luego se puede convertir en tantas patentes nacionales como Estados miembros existen, con considerables costes de traducción, sin hablar de los problemas jurídicos originados por la posible impugnación de las patentes ante las jurisdicciones nacionales, con jurisprudencias a veces contradictorias. Pero no es nada nuevo que el sistema de protección intelectual esté anquilosado, y en estos últimos años los dirigentes europeos tomaron varias iniciativas para remediarlo. Se suprimió la obligación de traducir la descripción de la invención en las 3 lenguas oficiales y el acuerdo sobre la solución de litigios en materia de patentes europea reflexiona sobre las bases jurídicas de un futuro Tribunal Europeo de Patentes. Por lo tanto, la situación va mejorando lentamente y la cuestión de las patentes no basta, no es suficiente para explicar el declive de la competitividad del espacio europeo de investigación y su dificultad para edificar una economía basada en el conocimiento. Tampoco debe extrañarnos, por tanto, que se diga que nuestra universidad ha registrado un número importante de patentes, de las que, sin embargo, una pequeña proporción está en explotación. Ambas afirmaciones son correctas. Quien dice economía del conocimiento también dice empresas de alta tecnología. Son las que generan lo esencial de las inversiones privadas que tanta falta hace en el espacio europeo de investigación. En Estados Unidos, las empresas de I+D contribuyen en torno al 20% del empleo, con un 50% de gasto en este área, mientras que en Europa contribuyen al 3% del empleo con un gasto que ronda el 20%. Ahora bien, la estructura de la economía europea está cambiando, con una relativa desindustrialización y un giro hacia el sector servicios, que aún genera poca investigación. Mucho menos que los sectores de la aeronáutica, el automóvil o la energía, en los cuales la Unión Europea sigue ocupando uno de los primeros puestos. Y sobre todo, mucho menos que las biotecnologías y las tecnologías de la información y de la comunicación. En estas últimas 3 áreas, la Unión Europea está a la zaga, en particular de Estados Unidos, donde numerosas empresas semilla de biotecnología se han convertido en grandes industriales farmacéuticos con enormes presupuestos en I+D. En Europa no dejan de ser pequeñas empresas. No obstante, y salvo siempre mejor parecer que el mío, el panorama no es completamente sombrío, porque desde hace algunos años se está notando el crecimiento de la investigación en la industria manufacturera y de los servicios en Europa. Pero la batalla decisiva se libra en las industrias de alta tecnología. Los expertos de la Comisión Europea han hecho cálculos. Bastaría con que el esfuerzo de investigación de las empresas de alta tecnología europeas alcanzara al de sus competidores estadounidenses para que la intensidad del esfuerzo de investigación subiera a 0,1 puntos, mientras que solo ha progresado 0,06 en 15 años. Y para lograr semejante subida hay que dotar a estas empresas de medios para que crezcan y se multipliquen. Por lo tanto,
la clave para alcanzar una mejor competitividad internacional del espacio europeo de investigación depende de una mayor ayuda a los sectores de alta tecnología. Y sin duda también para favorecer una recuperación de la economía y también de nuestra economía. Y como ya he citado a Europa y a los economistas, pues pasaré ahora a España y a sus políticos, otra especie a la que admiro, porque es de admirar que el 99% de los diputados del Congreso en mayo de 2011 votara a favor de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en cuyo preámbulo se puede leer: el modelo productivo español se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento, que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible. Como declaración de intenciones, el preámbulo es, a mi juicio, impecable, clarísimo. Lo que ya no me parece tan claro es que seamos congruentes y entendamos que un modelo económico basado en la generación de conocimiento, como se pide, solo tendrá éxito si se garantiza la estabilidad del sistema de investigación en términos de recursos económicos y humanos, y si hay un sector privado que apueste por la investigación y por la innovación. Para potenciar el sector privado, hace ya años el Banco de Inversión Europeo y la Comisión Europea crearon en 2007 el instrumento de financiación de riesgo compartido. Sin embargo, si España no evita la fuga de investigadores, el sistema de investigación español tardará décadas en recuperarse debido a un doble factor. Ni las empresas españolas encontrarán personal investigador cualificado para hacer uso de estos recursos financieros europeos, ni las instituciones públicas de investigación tendrán capital humano para beneficiarse de los recursos económicos de la Comisión Europea, recursos que ascenderán a 80.000 millones de euros para el periodo 2014-2020. También la ciudadanía, en conjunto, es corresponsable de lo que está pasando. Permítanme que les recuerde que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y sus beneficios. No me digan que no queda bien como derecho, pero ¿se interesan y participan nuestros conciudadanos del progreso científico? España no es precisamente un país donde se prodiguen los debates científicos. Aquí debatimos otras cosas, incluso entelequias. Y claro, así se explica que cuando les pregunto a los alumnos que ingresan en mis clases acerca de quién es el científico español vivo más prestigioso, casi todos me citan a Eduardo Punset. Mal. A pesar de ello, la sociedad española tiene un alto grado de confianza en la comunidad científica, confía en la ciencia. La sociedad cree que la investigación es el motor del progreso y tiene efectos positivos en la mejora de la salud de las personas, la cultura de la sociedad y la forma de entender el mundo. Los temas que preocupan de verdad a la población española son el desempleo, la crisis, los políticos, la inmigración, la vivienda, la inseguridad o la seguridad internacionales, los problemas sociales, la educación, el medio ambiente, la contaminación y la salud. Es decir, los ciudadanos españoles no consideramos directamente la ciencia misma como un motivo de preocupación o debate. Por otro lado, los medios de comunicación en España hacen poco esfuerzo por dedicar una mayor atención a las cuestiones científicas y mantener informada a la sociedad acerca de ellas. Por ejemplo, los estudios españoles que han analizado el tiempo dedicado a la ciencia en las noticias de televisión están de acuerdo en que es alrededor del 1%, alcanzando el sumo ya al 5% si se incluyen noticias sobre la salud y el medio ambiente.
Durante las últimas décadas, las diferentes administraciones y las universidades han realizado importantes esfuerzos para crear grandes infraestructuras científicas en España y también para mejorar la formación de investigadores y la internacionalización de la investigación. Los esfuerzos han dado su fruto. La producción científica española ha experimentado una aceleración sin precedentes. Sin embargo, el sistema necesita cambiar algunos elementos básicos que aún requieren corrección. La baja inversión en I+D en relación al Producto Interior Bruto, la baja participación de las empresas privadas en investigación, la muy escasa cooperación entre universidades y entre estas y el mundo empresarial y, no menos importante, por citarlo en último lugar, las crecientes dificultades que acechan a un joven que quiere embarcarse en la aventura de la investigación. Porque la investigación, como cualquier otra creación, necesita de suelo y de ambiente. Yo entiendo que con la que nos está cayendo, los medios de comunicación hayan centrado toda su atención en la prima de riesgo, el rescate, la roja, la olimpiada, un piloto de coche, incluso el Atlético de Madrid. Lo entiendo. Pero no deja de sorprenderme el poco caso que han hecho a la creación de la Agencia Española de Investigación, un instrumento imprescindible en nuestro sistema de investigación e innovación, llamado a corregir la fragmentación, la descoordinación y la falta de sinergias que acosan a la investigación académica en España. La realidad es que no he encontrado este verano, que ahora termina, ningún titular sobre este tema. Y puesto que de crisis hablamos, pues hablemos. El Centro Común de Investigación, una dirección general de la Comunidad Europea que tiene el encargo de proporcionar asesoramiento científico y técnico a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión en apoyo de sus políticas, a través del Instituto de Estudio de Prospectiva, ha puesto de manifiesto que los países de la Unión Europea que invirtieron menos en investigación y desarrollo entre los años 2004 y 2009 son los que están sufriendo una recuperación económica más lenta que el resto. Y viene a demostrar que la inversión en I+D fue muy limitada en Grecia, seguida de otros países como Portugal, España o Italia. Países todos estos que en la actualidad se encuentran, para nuestra desgracia y desesperación, con una situación económica delicada. Alemania encabezó la inversión en I+D, seguida de otros países como Francia y Reino Unido, que tienen un crecimiento mayor del PIB, como ha explicado Javier Goenaga, que es el jefe del área de conocimiento para el crecimiento del Centro Común de Investigación. Las empresas europeas que más gastaron en I+D aumentaron su inversión en este área en un 6%, después de una caída del 2,6% en 2009, aunque en muchos casos son multinacionales que emplean una cuarta parte fuera de Europa. En comparación con las principales empresas externas a la Unión Europea, las compañías europeas sufrieron más la crisis en 2009, pero han retomado con más fuerza o retornado con más fuerza en 2010. Entre los principales inversores en I+D en España se sitúa el Banco de Santander, con el 37,4%, ya que ahora los bancos pueden reflejar en sus cuentas estos gastos, principalmente por cambio de software, lo que augura que en los próximos años el sector financiero acaparará el 60 o el 70%. Otras compañías, como Telefónica, con el 25%, las de servicios informáticos, farmacia y biotecnología, materiales, electricidad, se encuentran entre las primeras de la lista. Sin embargo, las inversiones en I+D de las mayores compañías españolas están muy por debajo de las de sus competidoras europeas, principalmente Alemania, Francia y Reino Unido, e incluso están por debajo de otros países como Dinamarca u Holanda. Como medidas para mejorar este aspecto, el citado estudio aboga por eliminar la fragmentación del sistema de investigación público, mejorar la integración entre la industria y la ciencia o establecer planes estratégicos para las universidades. Además,
Tendría que haber una evolución a empresas de media a alta tecnología, hacer más atractivo el sistema de inversión para las multinacionales y dar valor añadido a los productos. Deberíamos, por tanto, tomar nota de este estudio. Voy acabando, si no con su paciencia, sí con el texto que he preparado para tan digno y complejo auditorio. Sinceramente, creo que de todos los actores que he citado, ciudadanía, medios, empresa, administraciones, ha sido la universidad la que más dignamente ha cumplido con sus misiones. Se ha dicho, y yo comparto, que en una situación de mercado mejor que la actual, el nivel de formación de los universitarios españoles ha demostrado claramente su adecuación. No parece, pues, correcto relacionar la preparación de los estudiantes y la eficacia de la universidad con la falta de empleo, especialmente entre los jóvenes. En este sentido, la preparación académica de nuestros estudiantes es, en términos generales, claramente satisfactoria. Y el 79% de los estudiantes que inician sus estudios finalizan con un título universitario, siendo la media en la OCDE del 70%. En investigación, la producción científica española ha crecido hasta constituir el 3,4% de la producción científica mundial, realizándose las 2/3 partes de este porcentaje en las universidades. Este esfuerzo ha convertido a España en la 9ª potencia científica y en la 8ª en publicaciones por habitante, con resultados similares a Japón. Relacionando la producción científica por habitante con el porcentaje de gasto en I+D+I, resultamos ser uno de los 4 sistemas más eficientes del mundo. En transferencia es verdad que España contribuye muy poco a las patentes mundiales en explotación. Sin embargo, el porcentaje de patentes que en España proviene del sector universitario es el segundo más alto del mundo. En consecuencia, no parece correcto señalar el sistema universitario español como el principal responsable del bajo porcentaje de innovación de nuestro país. Si, como parece, la recuperación de la economía va a ser un proceso de años, me parece imperativo que, por un lado, los universitarios renovemos con fuerza el contrato de servicio público que nos une con la sociedad que nos mantiene y, por otro, que se desarrolle la estrategia estatal aludida en la vigente Ley de la Ciencia, que debería proponer prioridades para la ciencia y que debería servir para coordinar a los diferentes actores, incluyendo a las comunidades autónomas. Y termino leyéndoles literalmente el diagnóstico que ha hecho Pere Puigdomenech y que plenamente comparto, un investigador del Consejo. Dice, en conjunto, falta una actuación con reformas coherentes que permitan optimizar recursos y, sobre todo, indicar a dónde se quiere ir si algún día la crisis remite. Sin actuaciones en esta dirección, el sistema va a ir entrando en un proceso melancólico de envejecimiento a la espera de que los mercados se calmen y volvamos a las viejas costumbres. Y en esta situación, la función de la ciencia en la creación del conocimiento y su participación en una economía avanzada será imposible. Establecer prioridades y coordinar el sistema es su misión, dignísimas autoridades. La nuestra, la de los profesores y profesoras universitarios, es hacer ciencia. Y bien que la estamos haciendo. He dicho. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Extremadura, excelentísimo señor presidente del Parlamento de Extremadura,
excelentísimo señor delegado del Gobierno, excelentísima señora consejera de Educación y Cultura, señores anteriores rectores de la Universidad de Extremadura, señores vicerrectores, ilustrísima señora alcaldesa de Cáceres, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, amigos y amigas de la comunidad universitaria, señoras y señores. Con la publicación del Decreto 991-1973, de 18 de mayo, culminaba un proceso largo que satisfacía las aspiraciones del pueblo extremeño, porque esta región era la única de España que carecía de universidad. Circunstancias económicas y políticas, la desunión de los propios extremeños, la limitación de las universidades existentes, la falta de doctores y la configuración de la Ley de Ordenación Universitaria de 1943 hicieron que el logro tardase más de lo deseado. La creación de la Universidad de Extremadura, acogida con singular entusiasmo, introducía innovaciones a cual más insólita, como situar todos los centros de ciencias en Badajoz y los de letras en Cáceres. Nacía una institución escindida que evidenciaba los desacuerdos latentes en su gestación. La decisión salomónica tomada no agradó por completo a nadie, aunque como cualquier solución, sea salomónica o no, tuvo sus ventajas y sus inconvenientes. Quiero agradecer a todos la asistencia a este acto. La presencia del presidente del Gobierno de Extremadura pone de relieve el compromiso de su Gobierno con esta institución. Acontecimientos recientes como la consulta de la universidad en la toma de decisiones a través de las mesas de diálogo y negociación expresan un sentimiento de respeto y compromiso y una actitud digna de encomio. No quiero dejar de mencionar a los universitarios que expresan mediante la protesta la defensa de una universidad de calidad abierta a todos. Siempre entendí sus quejas, que en muchos casos he compartido. El sistema universitario español, salvo que cambie su forma de gobierno, posee órganos de representación que permiten comunicar en libertad pareceres diferentes y les invito a utilizar esta vía. Sus opiniones son imprescindibles para prestar nuestro servicio adecuadamente. Iniciamos con ilusión el curso académico en el que la UES cumplirá 40 años. 40 años de universidad en Extremadura. La secretaria general ha hecho un resumen claro de las principales actividades de la comunidad universitaria. No ha sido un año sencillo, porque la situación económica de nuestro país ha traído de la mano cambios normativos de calado para las instituciones de enseñanza superior. La academia no ha sido impermeable a la caída de un modelo económico que no se basa en el conocimiento. Los universitarios, desde la crítica lúcida, se han esforzado para estar a la altura de las circunstancias. Por ello quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los profesores, estudiantes, personal de administración y servicios y a las personas que trabajan en la UES. Damos la más cordial bienvenida a los estudiantes que han venido por primera vez a formarse en nuestras clases. Trabajad con entusiasmo y confianza, que os esperan los mejores años. Sentid el orgullo de estudiar en esta universidad, más pujante que nunca y dispuesta cada día a ofreceros las mejores condiciones de estudio y una óptima preparación que os permita cumplir con creces vuestras expectativas. Expresamos nuestro afecto y aprecio a los compañeros que nos abandonaron a lo largo del pasado curso. Entre los más recientes están el profesor José María Cruz, persona elegante, de palabra justa y ejemplo de dignidad ante la adversidad, y la compañera Cándida Araujo Rosado, que tenía pensado cumplir hoy con su trabajo en este acto académico y nos dejó el pasado miércoles. Descansen en paz. Desde la base de un presupuesto austero, equilibrado y realista, hemos atendido a las misiones esenciales de la institución. Se han contratado los profesores suficientes para atender la enseñanza en los nuevos grados, que en la mayoría de los casos llegan a su cuarto y último año. Proporcionar los recursos humanos allá donde son necesarios, de forma objetiva y transparente, y asegurando la impartición de todas las enseñanzas, es una obligación de cualquier equipo de gobierno.
A mediados del próximo mes llegará el borrador de los presupuestos de la comunidad autónoma a la Asamblea de Extremadura. Somos conscientes de la situación económica en la que nos encontramos. No demandamos nada que no sea esencial para el funcionamiento de la UES, como hemos puesto de manifiesto en las diferentes mesas de trabajo en las que participamos. Algunos de nuestros estudiantes ahora pagan más por sus matrículas y no podemos bajar la calidad de las enseñanzas. Los gastos prescindibles desaparecieron. Hicimos los deberes, fuimos transparentes en la gestión y cumplimos con los objetivos. Espero que en el debate parlamentario aflore una apuesta clara y decidida por consolidar a esta institución como la mejor vía para el desarrollo de nuestra tierra. Preocupada por atender las demandas sociales, la UES presenta una oferta amplia de títulos de grados, tras la reconversión de titulaciones de segundo ciclo en títulos de grado o máster, y además cuenta con 36 programas de doctorado. El número de estudiantes crece en los últimos años. La inminente creación de la Escuela Internacional de Posgrado nos dotará de una herramienta útil para articular los másteres y el doctorado con la idea de aumentar su calidad, hacerlos más internacionales y responder a la demanda de estos estudios cada día más necesarios. La UEX asume su compromiso con el empleo de los universitarios. El porcentaje de desempleo juvenil supera el 50% en nuestro país y el 60% en nuestra región. Como recuerda la lectura del pasaje bíblico, los judíos contestaban a los egipcios que escapaban de la esclavitud que el trabajo es el precio de la libertad. Nosotros podemos añadir que una sociedad no puede ser libre si no tiene ocupada a la inmensa mayoría de sus componentes. Es cierto que cuanto mejor es la formación, mayores son las posibilidades de acceder al mercado laboral. Tenemos un largo camino por recorrer. Por eso llevamos varios años ocupándonos de estos asuntos. Aunque mis palabras en este contexto abarcan lo general, no olvido las exigencias concretas de cada centro, cada uno con sus necesidades, unas más urgentes que otras, pero todas importantes. Por ejemplo, tal vez el principal problema de la Facultad de Medicina no sea el nuevo edificio, y sí dotarla de un cuadro de profesores en las áreas clínicas que creen escuela y eviten de una vez por todas esta carencia histórica. Los verdaderos maestros son aquellos que son superados por sus discípulos. Nuestra intención de sacar a concurso plazas de profesores titulares vinculadas al Servicio Extremeño de Salud se vio truncada por la prohibición que emana del Real Decreto Ley 20/2011. La mejor salida o la menos mala ha sido la contratación de profesores asociados que suplan esta carencia. No obstante, seguimos teniendo en mente el otro requerimiento, la edificación de la nueva Facultad de Medicina que, como saben, compete al Servicio Extremeño de Salud. La UEX cedió mediante convenio los espacios para la ampliación del Hospital Infanta Cristina y la construcción de los aparcamientos. A pesar de lo anterior, hacemos gestiones para facilitar los recursos que logren cumplir con esta necesidad imperiosa. Nuestra institución reúne en su seno el mayor número de investigadores de la región, que publican el 92% de los artículos científicos que salen de Extremadura. Para potenciarla es necesario trabajar en 3 aspectos. El primero y más importante son los recursos humanos. A través de la consolidación de los grupos de investigación y del Plan de Incorporación de Recursos Humanos de Excelencia, aunque mermado de forma considerable, la UES ha conseguido un incremento de la producción científica y de la calidad de los grupos cada año más competitivos. Con el plan de iniciación a la investigación y al desarrollo tecnológico se trató de ayudar a los investigadores noveles. Otro de los elementos imprescindibles son las infraestructuras y medios para la investigación, como la bibliografía que hemos defendido y priorizado cuando los recursos asignados no llegaban, así como los edificios contenedores de los institutos universitarios de investigación, ya en fase de construcción.
Como consecuencia de este esfuerzo, la Academia se sitúa en posiciones interesantes en las clasificaciones relativas a la investigación con respecto a otras universidades españolas. A pesar de ello, no podemos caer en la complacencia y debemos buscar otras fuentes de financiación. Todos aprendimos el camino de Mérida y Madrid para obtener proyectos competitivos, pero pocos transitamos la ruta a Bruselas. Hemos puesto en marcha una campaña institucional para concienciarnos de la importancia crucial de esta tercera vía. Nuestra universidad apenas consigue fondos en Europa, donde hay importantes recursos para investigar. En palabras de uno de los principales europeístas, Jean Monnet, la gente solo acepta el cambio cuando se enfrenta a la necesidad y solo reconoce la necesidad cuando se enfrenta a una crisis. Europa, cuna de la democracia, ha asistido a la instauración del imperio de la ley, basada en el derecho romano, al nacimiento y desarrollo de las ideas de la Ilustración, que sentaron las bases para las dos grandes revoluciones de ese siglo, a la aparición en el siglo XIX del liberalismo y la ciencia empírica, que con sus descubrimientos y el entorno creado preparó el terreno para la revolución industrial. En épocas más recientes ha sido testigo del establecimiento de la democracia moderna y de un modelo social que coloca a la dignidad humana por encima de todo. Europa ha sido y es un centro excepcional de cultura y creatividad. La calidad de la educación, la investigación y la innovación en Europa constituyen una de las principales ventajas de nuestro continente. Estos son aspectos concretos que están en la base de la economía real, de nuestra industria y de la posibilidad de crear crecimiento y empleo. A pesar de todo, el gasto destinado a este fin, con la excepción de algunos países, ha sufrido recortes graves. La propuesta de la Comisión Europea de una inversión de 80.000 millones de euros desde ahora hasta 2020 es un paso importante en la buena dirección. Agradezco el esfuerzo y la brillante exposición del rector Ginés Salido. En poco más de año y medio ya han intervenido 3 de los 4 rectores que permanecen en nuestro claustro. Si bien es cierto que el profesor Ginés Salido ha actuado en la apertura del curso, su conferencia estaba prevista para el acto institucional que se celebrará el día de Tomás de Aquino, motivo por el que sustituyó la tradicional lección magistral por la disertación sobre la investigación académica. De sobra son conocidos sus méritos en este apartado y de ahí el valor de sus apreciaciones para el futuro de la universidad. La imposición del birrete y el fraternal abrazo simbolizan la obtención del grado de doctor. Reciban los nuevos doctores mi más cordial felicitación. Vuestro trabajo es fundamental para el desarrollo de la investigación y la transferencia en la universidad. Hasta ahora se estableció una simbiosis, en la que a cambio de vuestro esfuerzo y sacrificio recibisteis una formación especializada que os abrirá nuevos horizontes. No dejéis nunca la senda del esfuerzo, la dedicación y la honestidad. Sed curiosos, no aceptéis explicaciones simples y buscad la verdad, que es la fuente del conocimiento. Nunca volváis la espalda al rigor intelectual y al espíritu de superación que habéis aprendido en nuestra universidad. El Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, dictaba ajustes de gran relevancia en el sistema universitario español. Tras el revuelo inicial y algún desencuentro, una vez recobrados el diálogo y el sentido común, se aplicaron los diferentes aspectos de esta norma. El mismo día de su publicación, el pasado 21 de abril, solicité al Gobierno de Extremadura que la subida de tasas fuese la mínima dentro de la ley. Las leyes son para cumplirlas y, si no nos gustan, para luchar por cambiarlas. Quiero poner de manifiesto la sensibilidad de nuestros responsables políticos en este tema, que ha supuesto que las primeras matrículas, el 75% de todas las que se realizan en la UES, solo suban el porcentaje que marca el índice de precios de consumo.
La carga de trabajo de nuestros profesores también se ve afectada. Nos hemos comprometido a elaborar un plan de dedicación académica que muestre con claridad y transparencia la dedicación de nuestros docentes. Ejercer en la universidad a tiempo completo es para la inmensa mayoría dedicar mucho más que unas cuantas horas de clase. Es preciso atender tutorías, seminarios, preparación de las clases, evaluaciones, trabajo fin de grado, fin de máster y un sinfín de actividades que la sociedad a las que nos debemos tiene que conocer. Merece singular interés el número mínimo de estudiantes con que debe contar una titulación para que continúe impartiéndose. Mediante la inminente publicación del decreto para la creación, modificación y supresión de los títulos de grados y máster en la UES, tendremos claro qué condiciones debemos cumplir y qué medidas hemos de tomar para garantizar que la única universidad pública de la comunidad autónoma satisfaga las necesidades de formación de los extremeños y de los estudiantes de otras regiones y países que en número superior cada año asisten a nuestras aulas. Otro aspecto capital de esta norma es la obligación de ajustar los presupuestos y no generar déficit en las instituciones. La manida frase de los últimos meses de no gastar más de lo que se tiene, algunos la escuchábamos de niños. El medio rural conserva estos planteamientos y quizás el urbano también. La Universidad de Extremadura lleva muchos años con esa política. No es fácil rechazar algunas iniciativas y proyectos, pero es el mejor carril para garantizar la supervivencia de las instituciones. Tal vez, si todos hubiésemos hecho lo mismo, no habríamos desembocado en esta situación. El pasado 4 de julio asumimos ante el claustro universitario el compromiso de elaborar un plan estratégico para la UES. La complejidad de la universidad actual, sometidas a procesos de cambio social, político y fundamentalmente económico, demanda el uso de las herramientas de planificación. La sociedad ha de comprender que los recursos invertidos en la educación superior son uno de los mejores ejemplos de gasto productivo. La Universidad Extremeña elaborará el primer Plan Estratégico 2013-2018, con dos grandes objetivos: promover una universidad relevante y diferencial que sea reconocida como excelente en docencia e investigación y fortalecer el compromiso con la sociedad. El plan se concibe como un mecanismo de gestión y dirección que nos permita prever los problemas y continuos cambios del entorno. Estos ejes integran una estrategia conjunta que contará con el compromiso de centros y departamentos. Se buscará la colaboración de estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, agentes sociales, empresarios y los responsables públicos de la financiación universitaria. Cumple alinear voluntades y buscar intereses comunes. Entre todo definiremos qué universidad necesita Extremadura. Hace unas pocas semanas tomó posesión don Antonio Zoido Álvarez como presidente del Consejo Social. Felicitamos a este extremeño ilustre por el compromiso que adquiere con su tierra. Su posición, relaciones y conocimientos sin duda facilitarán el contacto de la UES con las empresas y la financiación privada a través de convenios y contratos. Nuestra más cordial enhorabuena al resto de nuevos miembros del Consejo Social. Al anterior presidente, don Ángel Sánchez Trancón, y restantes miembros de este órgano, les agradezco su compromiso con la Universidad de Extremadura. Con motivo de la celebración del 20º aniversario de la UES, el rector César Chaparro escribió: la creación de la Universidad de Extremadura supuso, como otros hechos de un pasado muy reciente, la apertura de un horizonte nuevo y prometedor. El terreno de esta ancha y extensa tierra, no solo en el espacio, sino también en los corazones, se ha ido abonando para que en él naciesen, creciesen y permaneciesen mentes y brazos que lleven a cabo acciones significativas para el progreso y bienestar de nuestras gentes y solidariamente de otros pueblos. He intentado obviar en este discurso el baile de cifras y porcentajes, pero no me resisto a repetir que la UES contribuye
decisivamente al desarrollo y aumentar el nivel de vida de los extremeños. Como todos saben, por cada euro invertido en nuestra institución, esta devuelve 2,2 euros a la sociedad y la renta per cápita de nuestra región sería aún un 24% menor si no existiera la Universidad de Extremadura. 40 años es un tiempo escaso para las instituciones universitarias. Las circunstancias económicas, políticas y sociales de los años 70 permitieron el alumbramiento de una universidad seccionada. Esa impronta, sin duda negativa en algunos aspectos, aportó paradójicamente ventajas como la de vertebrar una región. No era buena la situación económica del país en aquellos años, como tampoco lo es ahora. La diferencia principal radica en que el nivel cultural y la formación de los extremeños son bien distintos y, por tanto, los cauces para buscar salidas deben ser diferentes. La creación de la Universidad de Extremadura hace 4 décadas, uno de los acontecimientos principales en la historia de nuestra región, fue sin duda la mejor solución para roturar una tierra yerma y, con los aperos del conocimiento, preparar el progreso de sus habitantes con vistas a que pudieran idear un granado futuro desde la razón. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el excelentísimo señor presidente del Gobierno de Extremadura. Rector magnífico de la Universidad de Extremadura, alcaldesa de Cáceres, delegado del Gobierno, presidente del Parlamento extremeño, rectores, vicerrectores, secretaria general de la universidad, autoridades académicas, autoridades civiles, militares presentes en el acto, señoras y señores. En primer lugar, quisiera felicitar a los nuevos doctores y también felicitar al rector Ginés Salido por este discurso, por esta lección magistral, si se me permite el término, en relación a la investigación académica, aunque me ha llamado especie, pero uno ya está acostumbrado a estas cuestiones. Yo sé que lo hizo como recurso teórico y en tono cariñoso. Y es verdad que ha habido un torrente de datos que pone encima de la mesa en su conferencia, datos para la reflexión, y sé que lo hace desde la convicción de que puede arrojar luz y solución a algunos de los problemas que estamos atravesando en estos momentos. Desde luego, querido Ginés, no deja de ser preocupante que si preguntas qué significa a la mayoría de la gente CR7, lo sepa todo el mundo y no todo el mundo sepa lo que es el H2O. Pero por eso decía que tiene mucha virtualidad lo que hemos escuchado de tu boca esta mañana. Afrontar en los momentos actuales un discurso de apertura del curso académico desde el plano político y desde la responsabilidad del gobernante no es tarea sencilla, les reconozco, más aún en las complejas circunstancias que vivimos y que están teniendo que afrontar pues todas y cada una de nuestras instituciones. Pero debe insistir aquí que la normalidad está siendo la tónica predominante en el arranque del curso en el resto de universidades españolas, y estoy convencido de que también lo será en nuestra comunidad autónoma, como está ocurriendo con el comienzo del curso escolar. Pero antes de comenzar la intervención, quiero dirigirme especialmente a los jóvenes y no tan jóvenes que se han manifestado en estos días, esta misma mañana, a las puertas de este acto. A todos ellos quiero decirles que la crítica bien entendida, la crítica ejercida desde el respeto, es siempre muestra de higiene democrática, es además necesaria y es también útil cuando se articula por los medios adecuados, y por ello desde este Gobierno escuchamos todas las reivindicaciones, créanme,
aunque por la difícil coyuntura económica, no todas, aun siendo legítimas, pueden ser atendidas. Creo, perdonen la inmodestia, que soy el único presidente de comunidad autónoma que se ha reunido con los representantes de los alumnos de la Universidad de Extremadura, delegados aquí algunos presentes que acabo de ver esta mañana. Y lo hice para aprender de ellos, lo hice para escucharles y lo hice para que alguna toma de decisiones que he tenido que ejercer tuviera también la luz, como no solamente de la comunidad universitaria, a través de su rector y de vuestros equipos, sino también de esa parte fundamental que constituyen nuestro cuerpo de alumnos de la Universidad de Extremadura. Y en estos momentos de tanto pesimismo, yo tengo que decirles que toda crisis supone una catarsis. Vosotros sois hombres de reflexión y, por lo tanto, convendréis conmigo que eso es así. Y es cierto, si comprendemos que este complejo trance ha propiciado que se acometan reformas que en muchas ocasiones eran necesarias, pero que se habían aplazado sin fin, también en la universidad. Porque sin entrar en guerra de datos, sin entrar en reconocer las bondades del sistema universitario, no podría ser menos, procediendo uno su formación en esta universidad, o criticar lo que no funciona, hemos de estar de acuerdo en que la Universidad Española, al igual que el resto de instituciones, tiene aspectos que son mejorables. Y de ello se ha ocupado el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril en determinados elementos. Esta norma marcará el nuevo curso académico y los sucesivos, apostando por mayores exigencias docentes para el profesorado o por el reconocimiento al esfuerzo en la fijación de los precios públicos, como todos ustedes saben, y aquí se ha referido. Todo ello a expensas, hay que decirlo, de la futura reforma del sistema universitario anunciada y que aún está por llegar. Precisamente el esfuerzo ha sido uno de los valores más menospreciados, si se me permite la expresión, de nuestra sociedad, en cualquiera de sus ámbitos. Pero una sociedad que no valora el esfuerzo en el mundo educativo jamás podrá ser competente en el mundo profesional. Quizá algunos piensen que volver a los valores del esfuerzo, del sacrificio, de la constancia, es volver al pasado, y nada más equivocado están. Esos son los valores que regirán el nuevo modelo productivo, que ya lo están haciendo en el mundo. Si queremos que nuestros hijos sobrevivan en un mundo cada vez más competitivo, no intentemos protegerles de su propia exigencia, dejémosle que desarrollen todo su potencial sin miedo al fracaso, porque solo el miedo puede hacerlos y hacernos fracasar en el futuro. Quizá la manera de combatirlo sea esta reforma que pretende conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con la estabilidad presupuestaria. Una estabilidad que, como no podía ser de otro modo, se refleja en la contención del gasto y la oferta de empleo público. Esa es también la filosofía de esta reforma y algunas de sus medidas ya han tenido aplicación en nuestra universidad. Me refiero, por ejemplo, a la no convocatoria de plazas docentes durante el año 2012 o la fijación de los nuevos precios públicos de acuerdo con los costes de servicio. Y ante estas modificaciones necesarias e ineludibles, si no queremos caer, la contestación social ha sido muy dispar. Pero a todos los jóvenes y a todos los docentes y a todos los padres y madres, les aseguro que pueden estar convencidos de que desde el Gobierno que tengo el honor de presidir, siempre hemos querido garantizar la igualdad de acceso y de oportunidades de éxito para todos nuestros ciudadanos. Por eso, desde este Gobierno nos hemos acogido, como ha dicho el rector hace un instante, al mínimo de la horquilla que se nos proponía para la subida de precios universitarios. No porque no hubiera necesidades presupuestarias, el cumplimiento del objetivo de déficit es irrenunciable, sino porque entendíamos también la realidad socioeconómica de nuestra comunidad autónoma. Hilo con lo anterior, porque era una petición también de los delegados de alumnos que pude escuchar
hace varios meses en mi despacho. Y al igual que nos vemos obligados a pedir a nuestros ciudadanos un esfuerzo más totalmente necesario, debemos velar porque el sacrificio sea estrictamente el necesario. Por eso en Extremadura los precios solo sufren el incremento que corresponde al IPC. Y somos de este modo de las comunidades autónomas con los precios universitarios más asequibles, si se me permite el término. Y hemos luchado por conseguirlo. Y lo hemos hecho porque somos conscientes de las dificultades por las que están pasando las familias extremeñas. Y sabemos también que la formación y la educación superior son el único camino para conseguir el cambio de modelo productivo que buscamos. Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy. Este Gobierno cumple con su palabra. Y por eso, cuando me comprometí en el programa electoral por crear la beca social, porque en Extremadura todo aquel que quiera estudiar debe poder hacerlo, aunque haya encontrado dificultades en su camino, hemos impulsado esta medida. Ayer en el Diario Oficial de Extremadura ya publicaba el decreto que las crea y en el que además se regulan las becas complementarias para aquellos universitarios extremeños que no reciben las ayudas del Ministerio. Unas becas complementarias que se han incrementado en un 20%, alcanzando un presupuesto total de 1 millón de euros. Ya el año pasado incrementamos estas becas desde el Gobierno extremeño en un 33% y ahora realizamos un nuevo esfuerzo porque es de justicia. Porque es en estos momentos como los actuales cuando un Gobierno tiene que demostrar el firme compromiso con la educación. Ese es el único camino para alcanzar la excelencia. Pero sin duda, esa excelencia que buscamos no se alcanza con muchos títulos, como tantas veces se ha dicho, sino con títulos de excelencia, con títulos de calidad. Es necesario reestructurar las titulaciones que ofrece la universidad. Es necesario adecuarla a las demandas reales de la sociedad. ¿Y por qué es necesario? En ello estamos, con una remodelación paulatina, acompasada en el tiempo, y en la que estáis siendo y seréis agentes importantes la comunidad universitaria, no desde la imposición, sino desde el diálogo sincero. Si queremos contar con una universidad competente en el futuro, y si queremos hacerlo así, la reforma debería ser inminente. Hay poco tiempo para la reacción. En ocasiones se impulsan reformas que se encuentran con el freno de que es necesario un cambio de mentalidad. Tenemos poco tiempo para catalizar esos cambios de mentalidad. Estamos intentando construir la que llamamos Nueva Extremadura. Una Nueva Extremadura basada en nuestros ciudadanos, en unos ciudadanos con iniciativa, competitivos y preparados para competir en los más exigentes mercados. Y en ese proceso, la universidad puede y debe ser protagonista. Y estoy convencido que así va a ser. Puede hacerlo apostando por la I+D+I. Esa es la base para la construcción de los cimientos de la competitividad, no solo en nuestra región, también en España y en Europa. Sé que hay problemas presupuestarios, pero avanzaba que en el Horizonte 2020, nuestro rector, hay también muchos fondos para destinar a este objetivo. Fondos que además encuentran un destino especialmente sensible en una comunidad objetivo 1 que lo es y que lo seguirá siendo en las próximas perspectivas financieras. Tenemos que apoyarnos en la calidad para ser diferentes, para alcanzar la excelencia. Pero nada haremos si no nos empapamos de una actitud del cambio. Apostemos por el proceso de transformación que nos acerca a esa excelencia que buscamos. Exijamos y exijamos las máximas capacidades a nuestro sistema universitario y formemos ciudadanos dispuestos a afrontar y liderar los nuevos retos que sin duda podemos superar. Hay algunos indicadores que así lo señalan. Mientras que las exportaciones en España crecieron en el primer semestre un 3,5%,
dato que fue bien acogido en el seno de la Unión Europea como uno de los síntomas de recuperación de la economía española. En Extremadura, en el primer semestre del año, las exportaciones no crecieron un 3,5%, crecieron más allá del 15%. Quiere decir que cuando nos lo proponemos, lo hacemos, y hay gente dispuesta a hacerlo. Hace muy poco, pocas horas, visitaba la FIAL, la Feria de la Alimentación. 101 stands extremeños que se dedican a la exportación. Para satisfacción vuestra, nuestra, muchos de los líderes de esos proyectos empresariales de exportación que están allí hasta el domingo son universitarios formados en esta Universidad de Extremadura. Para muchos de ellos, el mundo es una puerta que se les ha abierto y el comercio exterior es una herramienta, igual que las estrategias de internacionalización. 67 importadores internacionales están desde ayer hasta el domingo viendo los productos y firmando contratos con empresas extremeñas. Podrán ver, si tienen curiosidad académica, que sé que la tienen, y científica, los productos que se proyectan desde Extremadura al resto del mundo, aunando trazabilidad, seguridad alimentaria, calidad, diseño e innovación. Que no son proyectos de futuro, son proyectos que están en cadenas de gourmet de Estados Unidos, en los principales supermercados de Latinoamérica, e incluso que hace, fruto de la I+D+I, que la fruta extremeña conquiste mercados como la India, como China o como Japón. Permítanme que les entretenga con esto, que es el presente y el futuro de nuestra comunidad, ante tanto agorero y tanto bañarnos diariamente en ese pesimismo que solo nos hará abrazar el fracaso y no la excelencia que estamos buscando. Yo creo, rector, estoy convencido que no es momento de ninguna distancia entre la universidad y el Gobierno de Extremadura, porque la universidad y el Gobierno de Extremadura somos Extremadura. Formamos parte de la misma realidad de presente y queremos formar parte indisoluble del futuro. Y por lo tanto no es momento de individualismo, sino de aunar esfuerzos, sabiendo que 1 más 1 es menos que 2 actuando con la misma estrategia. Y hoy es ahora cuando más nos necesitan los ciudadanos que están fuera de estas aulas. Y es ahora cuando debemos demostrar que podemos contar y confiar en la comunidad universitaria y en toda la sociedad civil extremeña para que, sumando esfuerzos, poniéndolos al servicio de un objetivo común, seamos capaces de decir que ha merecido la pena los sacrificios que estamos pasando y que serán parte de una historia, de un triunfo y de una realidad que muchas veces ya nos enseñaron nuestros padres se puede superar. Por lo tanto, optimismo, porque aquí hay excelencia, hay mucho recorrido y, sobre todo, yo creo que hay mucho compromiso con esta tierra que tiene todo para poder crear esa nueva Extremadura que dé la prosperidad a nuestros paisanos. Y como es protocolario, en nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 2012-2013 en la Universidad de Extremadura. Se levanta la sesión.